Bienvenidos a otro capítulo más de El Sofá, concretamente al quinto capítulo, y hoy tenemos el privilegio de tener de invitado a Ezequiel Bernal. Ezequiel Bernal, encantado. ¿Qué tal? Mi Encantado. profesor de Evangelios Sinópticos y Hechos. Y para empezar me gustaría un poco para que la gente te vaya conociendo, para poder saber quién es Ezequiel, hacerte una serie de preguntas, ¿no? ¿Color favorito? Color favorito rojo. Bien. Va cambiando, ¿eh? En principio era el amarillo, luego fue azul y ahora rojo. Vale. Barça o Madrid. Barça. Bien, vale, ya está. Se puede seguir la entrevista. Bueno, no, ahora un tono más serio. Me gustaría que te presentes. Si eres pastor, qué asignaturas das en el seminario, un poco quién eres. Muy bien, pues en primer lugar agradecerte el hecho de invitarme, de poder estar aquí compartiendo este ratito con vosotros. Y bueno, mi nombre es Ezequiel Bernal, soy pastor en la iglesia de Ronda, en Málaga. Estoy casado desde hace, tengo que pensarlo, 21 años y soy pastor de hace 15 años, profesor también de la facultad desde hace 17 años y bueno, soy padre de familia, tengo 3 hijos, 2 chicos y una chica, Dani, David y Sara. Y bueno, también me gusta el deporte, me gusta correr, me gusta la música, toco la guitarra, me gusta leer, un poco así por encima. Tengo entendido de que fuiste estudiante del seminario. Me gustaría que pudieras compartir un poco tus vivencias, cómo fueron esos 3 años, porque el momento en el que tú estudiaste fueron 3 años, si no me equivoco, ¿no? Correcto, sí. ¿Cómo fueron esos 3 años de ser moldeado por el Señor y de empaparse de su conocimiento? La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Yo entré en el seminario en el año 2000, de 2000 a 2003, y aquí precisamente también conocí a mi esposa. Llegamos juntos, coincidimos en el primer curso y estuvimos juntos los 3 años. También fue un noviazgo intensivo y también hubo un poco que lidiar todo el tema y encajarlo todo. Pero la verdad que el recuerdo que tengo del seminario es muy, muy positivo, ¿no? Es un lugar donde, aparte del aprendizaje que puedes tener de los profesores, de las asignaturas, te llevas experiencias que al fin y al cabo son las que más te enriquecen. Conoces a mucha gente, haces amistades que sabes que van a ser de por vida, aunque igual haga mucho tiempo que no tienes contacto con esas personas que compartieron ese tiempo contigo, pero es una relación tan especial que sabes que van a estar ahí en cualquier momento de tu vida y que también marcan tu vida. En el seminario, pues, aparte de formarte y de poder aprender o que Dios utilice el seminario para moldearte, pues ese roce con la gente, ¿no? Las relaciones, la convivencia, el vivir el día a día dentro del mismo techo, el pasar tanto tiempo juntos, hace que puedan salir también roces entre unos estudiantes y otros, y también es algo que Dios utiliza para modelar tu carácter, ¿no? Para ir formándote, para que aprendas la necesidad también de pedir perdón cuando te equivocas y la necesidad de sobre todo tener esa relación con Dios, ¿no? Es un periodo, una época del seminario que sin duda alguna tenemos que aprovechar para aumentar la intimidad que tenemos que tener con Dios, sabiendo que no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿no? Que es un privilegio estar aquí. Claro, muy pocas veces se es consciente del privilegio que es estar aquí y de dedicar exclusivamente tu tiempo al Señor. Porque una vez que sales de aquí, no vas a tener ni la cantidad de energía ni la cantidad de tiempo para estar centrado a full en el Señor. Me gustaría, si se puede, claro, me gustaría que comentases alguna anécdota de tu etapa seminarista. Bueno, Así, si rompiste alguna puerta, si os escapaste de vez en cuando. bueno, algunas cosas no se pueden contar, ¿no? Pero otras sí. Bueno, en mi época la verdad que casi cada semana salíamos fuera a evangelizar. Teníamos un programa que era el rompecabezas y lo hacíamos prácticamente casi todos los fines de semana por diferentes iglesias, un programa evangelístico. Entonces eso hacía que, si bien durante de lunes a viernes estuviéramos aquí un poco encerrados,
pero el fin de semana sí saliéramos y tuviéramos más contacto tanto con la iglesia, las diferentes iglesias, como con el mundo exterior. Y una de las anécdotas es que en las primeras campañas que hicimos, pues en mi época el primer director era Daniel West. Y otro chico y yo éramos encargados de la mesa de sonido. Y colocamos la mesa de sonido, estábamos en Cáceres, creo que era la campaña evangelística, y justo antes de empezar, la mesa hace plaf y sale humo. Y se había quemado y no habíamos hecho nada. Pues... ¿Pagasteis el marrón? Bueno, no sabemos todavía lo que pasó, pero la mesa no iba y no le habíamos hecho nada. Pero bueno, ya cuando llegamos, nos llamó Daniel West a su despacho y nos dijo: ¿sabes qué habéis hecho con la mesa de sonido? No, eso no puede ser. Y bueno, un poco empezamos así con ese mal pie, en el sentido de que se había roto y nosotros en sí no habíamos sido responsables. Pero bueno, la realidad es que la mesa se rompió y tuvimos que ir al despacho del director. Recuerdo también que teníamos un equipo de fútbol que jugábamos en la Carlota y normalmente siempre perdíamos, siempre nos pegaban una paliza, pero un día ganamos 8-2 y lo celebramos como si hubiéramos ganado la Champions. Como aquello fue épico. Además metí 2 goles aquella noche. Siempre y meter un par de goles siempre anima. Sí, lo recuerdo con cariño. Y la verdad que es un recuerdo también que tenemos de la época del seminario. Luego muchas vivencias, muchas cosas que pasan, ¿no? En 3 años día a día, conviviendo con tanta gente, pues siempre hay anécdotas que contar. Me acuerdo de una vez que se coló una chica por la mañana temprano de fuera y estaba siendo perseguida por un hombre que había robado un tractor al vecino. Y aquello fue un espectáculo, porque luego el hombre quiso entrar, luego vino la Guardia Civil, el hombre corriendo por ahí, eso merece otro episodio aparte del sofá. Pues la verdad, con todas las anécdotas que has comentado, me siento un poco con mal sabor de boca, ¿no? Es que ya me estoy imaginando el hecho del hombre este que robó un tractor intentando entrar, y la verdad es que se me hace gracioso cuanto menos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todavía la parte buena es que nos quedan a los chicos de primero 4 años para ir almacenando todo ese tipo de anécdotas. También tenemos un par de anécdotas que no se van a contar porque secreto, pero dentro de un par de años, a lo mejor cuando ya no estemos aquí, en el futuro, ¿no? En el futuro a lo mejor venimos de visita y contamos cosas. Muy bien. Comentaste que eres pastor en Ronda. Me gustaría saber cómo llegas a ser pastor en Ronda. Si originalmente cuando tú estabas en el seminario, tú ya tenías claro que tu ministerio era ser pastor. Uh-huh. La verdad que desde pequeño Dios siempre puso en mí la carga por la gente, ¿no? Era algo que me salía de forma natural, el preocuparme por la gente, ¿no? El servir, el querer que la gente estuviera a gusto, que estuviera bien, que pudiera conocer a Dios. Entonces mi llamado a ser pastor fue algo natural. Lo que es verdad que desde que nunca pensé que fuera pastor en Ronda. O sea, nunca pensé que llegara a ser pastor de Ronda. Me imaginaba en otro lugar. Incluso cuando salimos del seminario, mi mujer y yo en el 2003 nos casamos ese año, estuvimos viendo un poco dónde íbamos, ¿no? La voluntad de Dios. Ella es de Madrid, entonces pues teníamos alguna opción de colaborar con alguna iglesia. Una era en el norte, por La Coruña, otra era por la zona centro, por Madrid, y otra era por Ronda. Entonces, humanamente yo no me veía en Ronda, o no me hubiera gustado estar en Ronda, pero finalmente entendimos que era lo que Dios quería y entonces pues fuimos para Ronda. Estuvimos allí sirviendo unos 4 o 5 años en la iglesia. Llevábamos un punto de misión en un pueblo cercano. Ronda es una ciudad de 35.000 habitantes, pero alrededor hay 42 pueblos que no tienen iglesia. Entonces realmente tenemos mucha necesidad de obreros y de gente que quiera pues levantar alguna iglesia por allí. Estuvimos allí trabajando 5 años en un pueblo, Cortes de la Frontera, y luego ya los misioneros que estaban de pastores en la iglesia de Ronda se marcharon por diferentes circunstancias y ya pues la iglesia nos eligió a nosotros para que nos quedáramos como pastores. Es una situación un poco peculiar porque mis padres hacía muchos años habían sido pastores también de la misma iglesia y al mismo tiempo porque era la iglesia en la que yo había crecido.
Si bien mi mujer venía de fuera porque era de Madrid, yo había nacido prácticamente en esa iglesia. Entonces, por ejemplo, la hermana que me daba clases de escuela dominical cuando yo era pequeño, ahora sigue siendo miembro de la iglesia, ¿no? Y ahora yo soy su pastor. Entonces tiene sus pros y sus contras, pero también es algo bonito, ¿no? Que alguien de la casa pueda asumir el pastorado y pueda estar en ese lugar sirviendo a la iglesia y sirviendo a la comunidad. Qué guay, la verdad. Es un poco ronda returns, ¿no? A tu vida, ¿no? Uh-huh. Y pasando un poco más al seminario, ¿cómo llegas a ser aquí profesor? Porque llevas siendo profesor, ¿cuánto? 17 años. Hice la cuenta el otro día, pensaba que menos, pero ¿Y 17 años. presencial? De 2007 presencial. Madre mía. Uh-huh. ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo es el sentir que tú sientes para, aparte de ser pastor, que ya consume energía, el trabajo de un pastor, Uh-huh. el desplazarte 175 kilómetros era más o menos, Un poco menos, pero sí. para venir aquí un tiempo determinado y dar clase y estar días fuera de tu casa sin ver a tu mujer, ver a tus hijos? Uh-huh. ¿Cómo llegas aquí? Pues sí, bueno, un poco como estudiante empecé con mi mujer, porque si bien no nos conocíamos, empezamos juntos a estudiar, y como profe también, porque en el 2007, hacía 4 años que ya nos habíamos graduado, tenía contacto con Jesús Caramés por el tema de la página web, que le ayudaba a hacerla, la página web del seminario, y ese mismo año pues ya teníamos las credenciales de ministros auxiliares, en 2007. Entonces Jesús nos propuso dar una asignatura en formato intensivo, aquí presencialmente, y aceptamos. Una de las cosas que teníamos claro, tanto mi mujer como yo, era que el seminario era algo muy especial para nuestras vidas, ¿no? Aparte, el seminario nació en Ronda en 1968. Mi padre también fue de la primera promoción de graduarse del seminario, entonces tenemos muchos vínculos con el seminario. Mi abuela fue cocinera del seminario, entonces siempre queríamos servir, y servir al seminario era algo muy importante. Entonces, cuando Jesús nos propuso dar esta asignatura, la verdad que era un reto porque éramos jovencitos, era la primera vez que enseñábamos así a esta escala, pero la verdad que fue un desafío, pero al mismo tiempo una oportunidad. Entonces me acuerdo de aquel grupo que justamente eran 2 cursos en uno, porque había años en los que los cursos lo unían, y a lo mejor estaba tercero con cuarto en alguna asignatura o segundo con tercero por el tema del número de estudiantes. Y recuerdo que teníamos casi 30 estudiantes y fue un poco difícil en el sentido de empezar, de hacerlo, de enfrentarte a la docencia, pero por otro lado disfrutando haciéndolo, ¿no? Porque, como te decía antes, cuando haces algo que realmente te gusta o que te apasiona, no es como un trabajo, no es un trabajo normal, sino que realmente lo haces porque quieres, lo haces con gusto, agradecido, y eso al fin y al cabo se nota, ¿no? Porque Sí. lo disfrutas. Y actualmente estás dando clase, si no me equivoco, en Evangelios Sinópticos y el Libro de los Hechos. Y aparte, en tercero, das libros poéticos y sapiencial, ¿no? Correcto, sí. ¿Has dado alguna otra asignatura? Y conectando la pregunta, ¿las asignaturas que les estás dando ahora mismo, las estás dando porque te las han asignado? ¿O porque hay un interés más allá de dar la clase, sino de que hay algo que te apasione dentro de los evangelios, dentro de los libros poéticos? Un poco las dos cosas. He dado también epístolas de la prisión en algún momento. De hecho, la primera que dimos junto con mi mujer cuando empezamos fue epístolas de la prisión en 2007. Y un poco lo que, respondiendo a tu pregunta, pues sí, en parte porque al principio me la asignaron, pero claro, ya luego vas viendo, vas descubriendo, ¿no?, lo que hay en la palabra, los tesoros de la palabra, y realmente es algo apasionante, ¿no? Los evangelios sinópticos, la historia de los hechos, el poder ver los milagros que hacía Jesús, los detalles, cómo Jesús se acercaba a un leproso y le tocaba, o cómo Jesús miraba a la gente, cómo les veía con esos ojos de misericordia, de amor. Es algo que realmente merece la pena estudiarlo y merece la pena que nos inspire a nosotros hoy en día el poder ser como Él.
Luego ya los libros poéticos y sapienciales, que es de tercero, esa es la que más tiempo llevo enseñando. Y también hay un montón de cosas que podemos descubrir de ese Dios todopoderoso que está tan por encima de nosotros que muchas veces no llegamos a entender, pero que tenemos el privilegio de poder experimentarlo, tener esa comunión, esa intimidad con Él. Entonces vemos los salmos, vemos Job, vemos mucha parte humana, pero vemos también la parte divina en medio de estos libros. Centrándome un poco más en la asignatura de Evangelios Sinópticos, hay una cosa en la que has hecho mucho énfasis en clase, y es sobre las parábolas y los milagros. Me gustaría que, si es posible, claro, porque tú sabes, ¿no? ¿Cuál es tu parábola favorita? Al final uno a lo mejor no cae, pero si tienes alguna parábola que te llame la atención de verdad y un milagro que te llame, que te lo tengas aquí guardado en el corazón de wow, qué grande Jesús. La verdad que las parábolas o la forma de enseñar Jesús nos muestran la autoridad que tenía, ¿no? Él no enseñaba algo por hacerlo, o no solamente transmitía un conocimiento intelectual, sino que transmitía algo que iba más allá, ¿no? Él miraba a la gente a los ojos y la sanaba, les enseñaba, y realmente era un Jesús cercano, ¿no? Parábola, pues, no sé, quizás la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que nos anima a estar preparados siempre, ¿no? Yo creo que en la vida cristiana tenemos que estar formándonos siempre, siempre aprendiendo, y al mismo tiempo necesitamos estar constantes, esperando, no perdiendo de vista el llamado que Dios nos ha dado, y sabiendo que Dios sigue transformando y seguirá cambiando nuestro carácter o nuestras vidas siempre, ¿no? Y el mejor lugar que podemos estar es en las manos de Él. Entonces el estar preparado, el tener esa intimidad, el tener aceite en nuestra lámpara, sabiendo que Dios ha prometido que va a volvernos, y seguir esperándolo, que aunque pase el tiempo, sigamos esperándolo, creyendo lo que Él ha dicho, y al mismo tiempo pues estando preparados en oración y viviendo esa intimidad que Dios quiere que tengamos con Él, ¿no? Y luego milagro, pues no sé, me llama la atención cuando Jesús escupe, ¿no? Y sana al ciego, porque realmente cuando Dios forma al ser humano lo hace del barro, ¿no? Lo hace del barro, del polvo de la tierra, y ahora Jesús va a hacer este milagro de sanidad y lo hace igualmente, y la forma que tenía de hacerlo, ¿no? Tan creativa, siempre diferente a la anterior, no repitiendo, es algo que realmente me llama la atención y que es digno de poder estudiar y analizar. Una tarea que nos pusiste hace unas semanas fue de comentar un milagro que nosotros hayamos vivido, que hayamos visto. Ahora es tu turno de responder. ¿Has vivido algún milagro? ¿Has visto a la mano de Dios moverse sobre tu propia vida o sobre la vida de otras personas? Sí, bueno, he visto varios milagros, pero en lo que más cerca me atañe, pues cuando teníamos nuestro primer hijo, mi mujer sangró, tuvo una amenaza de aborto, y la verdad que el médico nos dijo que había sido un milagro lo que había ocurrido. Entonces cuando te toca algo así tan de cerca, pues realmente que lo vives de otra forma cuando ves el milagro más lejano, o a alguien que quizás no está tan cerca como tú. Pero quizás con ese sería con el que me quedaría, por eso, por haberlo vivido de más cerca. Y al final los milagros son una manifestación de que Dios sigue obrando a día de hoy, de que no se ha vuelto algo ajeno a nosotros después de la ascensión de Jesús. Pasando a otra parte de Evangelios Sinópticos, siempre, al menos yo siempre he escuchado de... Si vas a empezar a leer la Biblia, empieza por los Evangelios, empieza por Mateo, empieza por Marcos. ¿Estás tú de acuerdo con esa forma de invitar a la gente a leer? Porque al fin y al cabo el Antiguo Testamento apunta a la cruz y el Nuevo Testamento se trata de la cruz. Bueno, un poco lo importante es que la gente lea la Biblia de verdad, ¿no? Claro. Pero bueno, ya que hay que elegir, quizás los evangelios es más fácil el poder seguir la obra de Jesús desde el principio, y es un tema con el que la gente puede estar más familiarizada
que si a lo mejor empieza por Éxodo o por Lamentaciones o por mitad de la Biblia, O ¿no? por Levítico. Por Levítico. Levítico es un libro duro. Entonces quizás empezar por los evangelios le da pie a poder seguir esa vida de Jesús, poder identificarse mejor con él, y es más fácil la lectura, al menos para ir empezando, claro. Y una cosa que he descubierto en la asignatura es que, bueno, Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Te narran la misma historia, los mismos acontecimientos, pero algunos con diferentes detalles y otros con diferentes enfoques. Y una cosa que me ha encantado ha sido que, a pesar de, en ciertos momentos, de hablar muchas veces de lo mismo, cómo se nota la diferencia en la que el Señor utiliza a cada persona. Cómo Dios utiliza a Mateo, cómo Dios utiliza a Marcos para ir, como tú dices, ¿no? Rápido. Cómo Lucas siente la necesidad y se esfuerza en hacer un orden cronológico de las cosas. Me gustaría que entre los 3 evangelios sinópticos te quedases con uno. Difícil, ¿no? Bueno, quizás... Bueno, Marcos lo dejaría por descarte, ¿no? Porque vimos en clase que el 97% de todo el texto de Marcos lo podríamos ver tanto en Mateo como en Lucas. Yo creo que me quedaría con Lucas, que por una parte es el que más investigó, más labor de investigación realizó, también es el más largo, y yo creo que de los 3 me quedaría con Lucas, con el Evangelio de Lucas. Y un poco como parecida a la pregunta que te hice de una parábola con la que te quedes, ¿con qué acontecimiento de cualquiera de los 3 evangelios te quedas? ¿Con cuál es el que se te viene primero a la cabeza? Bueno, quizás un poco hablando sobre Jesús, ¿no? Sobre es que lo que hizo en la cruz, ¿no? La resurrección de Jesús marca todo, pero vamos, dejando un poco eso, esa obra redentora aparte, algo que me gusta mucho es en Lucas capítulo 15 aparece una triada de 3 partes que Jesús muchas veces enseñaba de esta manera, y aparece la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y realmente es una parábola en la que podemos ver ese amor que Dios tiene por nosotros, y cómo, a pesar de que el hijo se va y malgasta todo lo que tiene, luego el padre le está esperando, cada día está asomado, ¿no? Esperando a que ese hijo vuelva, y el padre luego está con los brazos abiertos, ¿no? No hay un reproche, no hay una mala palabra, no hay un mal gesto, al contrario, ¿no? Hay un derroche de amor, y el padre le invita a volver porque le ama, ¿no? Y quizás el amor es la clave de todo lo que vemos en los evangelios, de todo lo que hizo Jesús, y también debe ser la clave de nuestras vidas. Y completamente de acuerdo, ¿no? Un punto que siempre se repite y que también forma parte de una característica fundamental de Jesús es cómo amó, cómo, tú dijiste, derroche de amor, como cuando el hijo, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que vino el hijo y el padre tuvo un derroche de amor, no echó en cara, no señaló, simplemente abrazó, simplemente besó al hijo, lo vistió, le dio el anillo. Un poco no. Eso es lo que hace Jesús, ¿no? Ese derroche de amor por nosotros, a pesar de no merecerlo, como la definición perfecta de amor es Cristo. Pasando a la otra asignatura que das, que esta sí sí me llama mucho la atención, libros poéticos. ¿Por qué son importantes? Bueno, los libros poéticos son importantes por varias razones. Una de ellas es que el 33% de toda la Biblia, prácticamente un tercio de toda la Biblia, está escrito en poesía. Entonces es importante porque ocupa una gran extensión en la Biblia. Los libros poéticos yo creo también que son importantes porque muchas veces la mayoría de libros vemos lo que Dios le dice al pueblo, pero en los libros poéticos vemos muchas veces lo que el pueblo le dice a Dios. Y por ejemplo en los Salmos vemos un espacio en los que podemos expresarnos, podemos ver las emociones que tenemos, podemos manifestar esas emociones, y vemos sobre todo pues al rey David, que también es uno de nuestros favoritos en los Salmos, sobre todo siendo sincero
delante de Dios, ¿no? Y de David, aunque podemos aprender muchas cosas, la palabra dice que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Y analizamos su vida y vemos que está muy lejos de lo que a nosotros nos parece que debería ser conforme al corazón de Dios. Pero vemos que a pesar de todas las meteduras de pata que hizo David, su corazón era conforme al corazón de Dios. Y en parte era porque él era transparente con Dios, era sincero con Dios, ¿no? Le decía a Dios cómo se sentía, cómo se encontraba, y es algo que quizás muchas veces nosotros en nuestras oraciones, o al menos en oraciones con más personas alrededor, nos guardamos, ¿no? Solemos utilizar quizás otras palabras, pero a veces necesitamos expresar esos sentimientos, y la Biblia, y el rey David sobre todo, nos anima y nos enseña con su modelo a hacerlo, ¿no? Ser sinceros delante de Dios y poder expresar las emociones que estamos sintiendo. Al final lo que David hacía cuando escribía sus salmos, cuando hablaba con el Señor, no era dar un poco de lo que había en su corazón, sino que derramaba su corazón. Se entregaba completamente, expresaba sus anhelos, sus angustias, sus arrepentimientos, su gozo expresaba David. Centrándonos un poco más en salmos, yo sé que los salmos albergan muchos secretos, porque entre que la poesía hebrea no es como la poesía que conocemos hoy en día, y al final hay cosas que son necesarias de leer más de una vez para darte cuenta del significado que tiene. Me gustaría que hablases un poco de esos secretos que hay en los salmos, y me gusta mucho ponerte en aprieto, y quédate con un salmo. Bueno, salmo, famoso el 23, pero voy a elegir otro para no elegir uno de los más famosos, ¿no? El Señor es mi pastor. Quizás el Salmo 13, que es un salmo del rey David, que precisamente empieza diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Y ese salmo, que empieza así, con esa oración, con esa sinceridad, termina alabando a Dios. Y veo que muchos de esos salmos, cuando tenemos la actitud correcta delante de Dios y somos sinceros delante de Él, podemos empezar pues preguntándole a Dios hasta cuándo, o por qué me pasa esto a mí, o por qué me ha acontecido esta situación, o por qué tengo que atravesar estas circunstancias. Pero cuando lo hacemos con una actitud correcta y lo sacamos de nuestro interior, ¿no?, hacia afuera, pues realmente nos damos cuenta de la fidelidad de Dios, del amor de Dios. Y precisamente el Salmo 13 es un salmo muy cortito, solamente son 6 versículos, pero se ve claramente las dos partes. La primera, en la que David le demanda a Dios, ¿no?, que hasta cuándo, que por qué. Luego recuerda que Dios ha estado con él siempre, y termina el salmo alabando a Dios. Entonces encuentro que muchas veces, cuando tenemos esa actitud correcta y somos sinceros delante de Dios, eso nos lleva a recordar las bendiciones de Dios, y nos lleva también a alabarle y a confiar que si Dios lo hizo una vez, pues puede volver a hacerlo. Secretos en los salmos, pues hombre, hay muchas peculiaridades, ¿no? Normalmente el Salmo 119, como sabemos que es el más largo, pues lo tenemos ahí como un poco como de adorno. Pero es muy interesante que en casi todos los versículos, menos en 2, nos habla de la ley, o aparece la palabra ley utilizando una forma u otra, pero al fin y al cabo aparece. Y es muy interesante porque, a pesar de ser el salmo más largo de toda la Biblia, está colocado en un lugar muy interesante, porque el Salmo 117 es el salmo más corto, y el Salmo 118 es el salmo que ocuparía, si igualamos los capítulos de toda la Biblia, sería el centro de la Biblia. Entonces el salmo más corto sería el 117, el centro de toda la Biblia, el corazón de la Biblia, sería el Salmo 118, y el salmo más largo sería el Salmo 119. Es verdad que es más correcto no denominar los números de los salmos como capítulos, sino más bien como números, porque realmente no es un capítulo como tal, pero al igualarlo, al equipararlo con el resto del libro, pues esa unidad, pues podemos decir que el 118 sería el capítulo central en este sentido de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Guay. Y pasando a otro libro poético, que yo ya te avisé que es uno de mis libros favoritos, es un libro con el que yo me entusiasmo mucho. Job. El libro de Job. Uh-huh.
justo Job, que tanto sufrió. Es un libro que explica la relación del hombre con el mal, ¿no? Sí, bueno, el libro de Job es uno de los libros más ricos, ¿no? Se ha llegado a decir de él que es el Shakespeare de la Biblia por la riqueza literaria que tiene, ¿no? Entonces es un libro que empieza en prosa, termina en prosa, pero la mayor parte del libro está escrito en verso, en poesía, y la verdad que tiene muchos temas de los que podemos aprender, aparte de que es un libro súper actual para hoy en día, ¿no? Para los días que estamos viviendo. Se cree que el libro de Job fue el primer libro en escribirse, o al menos de lo que va el libro, y al mismo tiempo se ve que es un libro súper actual para hoy en día, la temática que tiene, tanto del mal, del bien, como de que Dios está por encima de todas las circunstancias que el ser humano atraviesa. Y cómo afrontar cuando se vive un mal, ¿no? Me gusta mucho cómo empieza Job, porque lo pierde todo. Pierde sus terrenos, pierde sus posesiones, pierde sus hijos, y lo primero que hace Job, se postra y adora al Señor. Pero la historia de Job sigue. Después a Job le viene el malestar de salud. Y ya viene creo que le da mucho más coraje a mucha gente, ¿no? Que es que vienen los amigos de Job a señalar a Job. Muchas veces en la iglesia ha podido pasar que cuando hay un hermano que está en momentos de tribulación, en momentos en los que está sufriendo males, se ha llegado a caer en el error, y se puede caer en el error de que se empieza a señalar, de decir, te está pasando esto porque no tienes fe, te está pasando esto porque has pecado. ¿Cómo explica Job asuntos tan actuales a día de hoy, no? La verdad que sí. De hecho, cuando vienen los amigos de Job, se supone que vienen para ayudarle, pero al final, en lugar de ayudarle, le perjudican, Sí. ¿no? Entonces es interesante que al principio están 7 días y 7 noches sin decirle ninguna palabra, y quizás ahí Job sí se sintiera más aliviado, ¿no? Cuando alguien sufre una pérdida de un ser querido, pues no es lo mismo afrontarla sola, que acompañado por más gente, ¿no? Entonces me gusta al principio porque, bueno, dicen que era una tradición que las personas que acompañaban a aquel que había sufrido la pérdida estaban en silencio hasta que la persona que había sufrido la pérdida rompía ese silencio. Entonces quizás al principio los amigos de Job sí fueron un apoyo, pero en el momento que empezaron a hablar, pues fastidiaron ese apoyo, y la verdad que todo fue derivando cada vez a peor, hasta que ya llegó un punto de no retorno, y realmente en lugar de ayudarle, pues le perjudicaron. Y quizás en las iglesias, pues quizás igualmente, ¿no? Y quizás sin la intención de hacer daño a ese hermano, pero a veces podemos correr el riesgo de nosotros mismos perjudicarle más que ayudarle. Fíjate que incluso los amigos de Job, yo creo que la intención que tenían eran ayudar a Job. Sin embargo, no le ayudaron. No estaban preparados para hacerlo. Entonces quizás nosotros necesitamos prepararnos, o tener esa preparación, o en cualquier caso derivar a esa persona a un especialista o a una persona que tenga esa preparación para poder atenderlo realmente y que pueda superar esa pérdida o ese momento que está atravesando. Me parece curioso de Job que los 4 primeros capítulos aparece Dios, aparece Satanás para decirle: Job te es fiel porque tú le prosperas, si no le prosperas te renegará de ti. Y después de ese momento es Job desgracia tras desgracia, los amigos de Job acusándole, Job respondiéndoles y acusándoles a ellos también, y gran parte del libro de Job se puede resumir en Job discutiendo. Los amigos de Job discutiendo. Pero llega un momento, si no me equivoco, en el capítulo 39, en el que Dios responde. Y son 3 capítulos en los que Dios responde de una forma, y la respuesta de Job es increíble, ¿no? Job dice, después de la declaración que ha hecho Dios de su poder, Job dice:
de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Para mí personalmente, ese versículo tiene una trascendencia y un poder y un privilegio, porque en el Antiguo Testamento no tenían libre acceso al Señor, no podían verle de forma tan directa. Tenían el templo, tenían el velo, pero cuando Jesús fue consumado en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo y ahí ya habría libre acceso. La presencia del Señor ya estaba con nosotros. Ahora nuestros ojos le pueden ver. Puede que no físicamente, pero le podemos ver. Y cada vez que leo este versículo de Job, mi corazón se emociona, me entran unas ganas de llorar. ¿Me podrías hablar sobre el momento en el que Dios responde? Y sobre todo cómo se revela Job. Porque Job, si no me equivoco, parafraseando, perdón, hablaba lo que no entendía, llega a decir, ¿no? La verdad que sí que es muy interesante. Es muy interesante porque desde el principio, fíjate que no es el diablo el que empieza hablándole de Job a Dios, sino que es Dios el que empieza hablándole al diablo de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay como él otro justo, íntegro. Utiliza la palabra tam en toda la tierra. Entonces de alguna forma es Dios el que empieza y el que motiva que luego pase todo lo que le ocurre de una forma u otra. Tal cual lo has dicho, ¿no? Luego van creciendo los diálogos de Job con los amigos, van discutiendo y llega un punto de no retorno en el que ya no saben ni por qué están hablando, ¿no? Elifaz, Bildad y Zofar, los tres amigos de Job. El último ya, Zofar, ni siquiera habla en el último ciclo, porque es que ya ha acusado tanto a Job y le ha dicho de todo, que es que ya no tiene ni palabras. Ya al final yo creo que se le ha olvidado que habían ido allí para ayudar a Job. Y al final pues Dios se le aparece, y también me llama mucho la atención que utilizan mucho las preguntas, ¿no? Y todo el rato Job está preguntándole a Dios y Dios no contesta. Y en el momento que Dios contesta, Dios viene y Dios contesta con preguntas. Y un poco la imagen que se nos viene es cuando estamos haciendo un examen y no sabemos las preguntas. Por más que preguntemos la pregunta al profe, o no nos va a contestar, no nos va a decir nada. Pero en el momento que termina el examen, pues ya sí es más fácil que te conteste o que te diga las respuestas o lo que tú quieras. Y un poco es igual, ¿no? En ese momento de tribulación, Job tiene ciertas nociones de Dios, pero al final se pone de rodillas y se da cuenta que no tenía ni idea, ¿no? Cuando Dios le habla y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice lo otro? ¿Por qué? Y le habla de esos misterios de la vida. Entonces Job se da cuenta que no tenía ni idea de Dios, pero se somete a Dios, se humilla delante de Dios, y es cuando le dice, ¿no?, que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es como que todo ese proceso que he afrontado, todo ese proceso que me ha dolido, porque lo he perdido todo ese proceso que no he entendido, me ha llevado a tener un conocimiento mayor de Dios. Entonces, a pesar de no haberlo entendido, pues ahora que ha podido ver a Dios, o ahora que Dios le ha contestado, se ha dado cuenta que la sabiduría que tiene, o el conocimiento que tiene de Dios, la forma, la cosmovisión de ver a Dios, ha cambiado totalmente a través de todo ese proceso que Job ha experimentado, y que quizás de lejos o del sofá se ve bien, pero claro, cuando te toca vivir algo así, la verdad que lo que pasó Job fue bastante fuerte, ¿eh? Y una cosa que me gusta mucho de cuando concluye el libro de Job es que antes de restaurar Dios a Job, le manda una cosa. Le manda que ore por aquellos que le han estado señalando, que le han estado juzgando. La verdad que sí. Además, en aquella época, ¿no?, cuando Job se escribe, cuando narran los hechos del libro de Job, era la época patriarcal. Entonces todavía no había ley. Pero Job hace un papel sacerdotal por sus amigos en este caso, pero también al principio del libro lo hace por sus hijos, porque dice que ofrecía sacrificio por si sus hijos habían pecado. Entonces es interesante ver desde dónde venía este temor de Dios, este conocimiento que Job tenía de Dios, y ese papel
sacerdotal que hizo y que al mismo tiempo también es papel sacerdotal de Cristo, ¿no? Como tipología de Cristo, del sacrificio que él hizo por nosotros. Qué bueno. Y ya abandonando un poco más las asignaturas, los libros de la Biblia, me gustaría hablar un poco más a nivel personal, ¿no? Tú llevas un trayecto en el ministerio, siendo pastor, siendo profesor. Me imagino que habrán venido momentos de crisis, momentos en los que te sientas débil, momentos en los que digas, ya no puedo más, voy a retirarme, voy a tirar la toalla, voy a apartarme. Uh-huh. En esos momentos de crisis, si ha habido, ¿cómo has podido ver la mano de Dios sobre tu vida, supliendo las carencias que había en ese momento y levantando los brazos caídos? Uh-huh. La verdad que en estos 15 años de pastorado, pues la verdad que hemos vivido diferentes situaciones, ¿no? Algunas más fáciles, otras más complicadas, pero la verdad que así una crisis como tal, o quizás ganas de dejar el ministerio, de dejarlo todo, sinceramente te digo que no he tenido una así. Bueno. Es verdad que cuando empezamos a ser pastores pasamos por una etapa un poco difícil en el sentido de que era todo nuevo, no había como que ponerse a caminar en el ritmo que te estaba marcando la iglesia, ¿no? Entonces ahí también tuvimos la ayuda de tener a un hermano que fue nuestro mentor, a un pastor ya mayor, y la verdad que es algo súper necesario, ¿no? El tener a alguien cerca que tenga experiencia, que sepa cómo manejar ciertos asuntos, que te pueda aconsejar, es algo que todos necesitamos, y yo creo que a nosotros al principio sobre todo esa persona nos fue de mucha ayuda, de mucha utilidad. Ella nos dijo que durante los 2 primeros años de ministerio de la iglesia intentáramos no cambiar nada, porque cuando tú empiezas, pues claro, tienes ilusión, tienes ganas, ¿no? Lo ves todo de una forma, pero la iglesia necesita tiempo, ¿no? Y no es todo ya, entonces necesita un poco de espacio, y ese fue uno de los consejos que nos dio. Y en algunos momentos pues es verdad que por algunas situaciones o por algún momento más difícil, pero yo creo que han sido situaciones más bien concretas, que no ha habido una época o un periodo en el que nos hubiéramos sintado tan mal. Al contrario, ¿no? Queremos que la iglesia es para disfrutarla, ¿no? Y que Dios nos pone esa carga en nuestro corazón, porque es algo que realmente cuando tú lo tienes, tú tienes el anhelo de servir. Cuando es algo que te sale de dentro, realmente no es una carga, o es una carga quizás mucho más llevadera porque te sale de forma natural. Entonces, aunque haya ciertos roces o haya ciertas situaciones difíciles en algunos momentos, pero Dios siempre está ahí, ¿no? Y el llamado de Dios es algo vital, ¿no? Yo creo que el tener esa intimidad con Dios, el fomentar esa intimidad, el tener ese tiempo de oración, de meditar con Él cada día, es algo imprescindible, porque cuando conocemos a Dios lo hacemos, pero luego quizás con el tiempo, con la rutina, con el día a día, parece como que no nos hace falta. Y cada vez necesitamos más a Dios, ¿no? Cada vez necesitamos más depender de Él, y es algo imprescindible para el ministerio y para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Pero yo creo que sin duda alguna tanto la iglesia como el ministerio que Dios te da es algo para que en líneas generales lo disfrutes, ¿no? Que realmente lo hagas con gusto y lo hagas encantado, sabiendo que es la voluntad de Dios, y al mismo tiempo porque es algo que te gusta, ¿no? Es algo que te apasiona. Me ha gustado mucho porque he podido ver un poco lo que decías al principio de la entrevista, ¿no? De un trabajo que disfrutas no es un trabajo. Uh-huh. Y también se me ha venido a la mente cuán importante es no olvidar el primer amor. Cuán importante es que no se apague ese fuego que hay en nuestro corazón, esa pasión por servir a Dios, por seguirle, por obedecer. Hablando un poco sobre el amor, esta semana he podido ver en diferentes blogs, en diferentes redes sociales, donde se hacen publicaciones donde la gente habla, y he podido ver una cosa común, que es que hay una generación que se siente huérfana, hay una generación que
no sabe lo que es el amor. No sabe lo que es sentir el amor y no sabe dar amor. He leído cosas como de gente preocupada porque tenían 23 años que no habían tenido pareja en su vida, que tenían una necesidad de satisfacer su deseo sexual. Después relaciones donde el chico decía por el blog que llevaba 1 año y medio con su actual novia, pero todavía se acordaba de su expareja. Y es una generación que necesita el amor. Hablamos al principio, ¿no? Que una cosa que caracterizó el ministerio de Jesús era el derroche de amor que él hacía. ¿Cómo, o si tienes algunas palabras para esta generación que está carente del amor de Dios, qué podrías decirles? ¿Qué te gustaría decirles? La verdad que sí, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Hace poco escuché algo así como que le preguntaron a alguien, ¿sabes cuál es el problema de la sociedad, el mayor problema? Y le contestaron, ni lo sé, ni me importa. Y un poco la ignorancia y la apatía, ¿no? La falta de saber hace que la gente tenga hoy en día el concepto de amor como algo que realmente no se corresponde con la realidad, ¿no? Quizás un concepto distorsionado de lo que el amor es realmente, ¿no? El otro día veía en la tele un hombre, veía un hombre que decía que era una mujer, pero él no pensaba ni operarse ni nada porque él es hombre, pero se siente mujer. Lo que pasa es que le gustan las mujeres, pero dice que es lesbiana. Entonces, claro, es un poco como lo que dice el libro de Isaías, ¿no? Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y quizás estamos viviendo en esos días, ¿no? Y estamos viendo un amor que realmente está distorsionado de la realidad del amor. Y el amor quizás, pues Dios tiene muchos atributos, pero fíjate que Dios no es amoroso, Dios es amor. Utiliza el sustantivo, ¿no? Entonces yo creo que es algo imprescindible el poder conocer a Dios para poder conocer ese amor que se entregó, ¿no? Que dio su vida por nosotros y que se sigue entregando, y es algo vital o algo imprescindible, algo que realmente necesitamos conocer cada día, ¿no? Experimentar el amor de Dios y vivirlo en nuestras vidas. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes me gustaría hacerte una última pregunta, y es que en uno de los podcasts se lanzó una pregunta, y es, si tuvieras a Jesús aquí delante, ¿qué le preguntarías? Tienes a Jesús The Chosen, así que Algo es aprovecha. algo. Bueno, si tuviera a Jesús delante, la verdad que no. Yo creo que no podría preguntarle nada, sinceramente, sino porque ¿qué le preguntas a Jesús, ¿no? Si tienes a Jesús delante, igual hay alguna canción por ahí, ¿no? De Marcos Vidal, creo que es, ¿no? De me caería rendido a tus pies o lloraría o qué podría hacer, pero yo creo que si tuviera a Jesús delante o aquí a mi lado en el sofá, no podría preguntarle nada. Simplemente disfrutaría de su presencia o le miraría flipando o me arrodillaría o no sé lo que haría, pero no creo que pudiera hacerle ninguna pregunta. Te limitarías a disfrutarle, Yo creo que sí. ya que tienes el privilegio de tenerle físicamente delante. Uh-huh. Mira, no vamos a hablar, simplemente déjame recostarme en tu pecho, por favor. Uh-huh. Bueno, y ya, lo último. Una pregunta para el siguiente invitado. Una pregunta. Vale, si fueras un personaje de la Biblia, ¿cuál te gustaría ser? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Vale, pues con esta pregunta, gracias por haber venido hoy. He disfrutado mucho la entrevista, este tiempo que hemos podido estar hablando, y se me ha pasado, sinceramente, volando. Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí. Y pues con esto damos por concluido el capítulo de hoy y nos vemos en la próxima emisión del Sofá. Un saludo.